Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 29 de abril del 2022, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Se acabó esto, se acabó. No hay plazo que no se cumpla. Lucho, hemos concluido, damos por finalizada la Asamblea Legislativa 2018-2022. Gracias al Señor y al Padre a tiempo, que es infalible. Pues sí, ya se fueron. Aunque se fueron. Dejan de ser diputados hasta la medianoche del 30 de abril, ¿sí? A la medianoche del sábado. A las 12 de medianoche con un segundo del 1 de mayo, ya estos 57 congresistas no son más congresistas, entran los nuevos, aunque ya los nuevos son diputados. Diputados electos ya tienen la inmunidad de un diputado. Exactamente, ya tienen el privilegio de técnicamente no son diputados todavía, pero ya tienen la inmunidad desde que son declarados diputados electos. Son diputados electos, pero tienen ese privilegio desde el momento en el que el tribunal hace la declaratoria oficial. Y bueno, estarán sentados ahí el domingo. Yo tengo que ir a la Asamblea Legislativa domingo, feriado, a esa elección del nuevo directorio. Entonces ahí vamos a estar dando la cobertura de lo que pase. Naturalmente ya tengo el arte hecho de que Rodrigo Arias Sánchez va a ser el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, porque creo que solo un evento extraordinario, una movida política que dudo mucho que el Partido Progreso Social Democrático pueda hacerla, dejaría a don Rodrigo Arias sin ese puesto. Ya veremos el resto, ¿verdad? El resto sí está en veremos, no sabemos cómo se va a mover, aunque ya don Rodrigo Chávez parece que escuchó el programa de la semana pasada, porque le llegó con la idea a los diputados en la reunión que tuvieron sobre el estado económico del país, llegó con la idea de que cada partido se deje un puesto en el directorio, y entonces los remito al programa de la semana pasada para que escuchen nuestras apreciaciones al respecto, pero en resumen dudo mucho que los partidos grandes, entiéndase Liberación Nacional, vaya a ponerse al mismo nivel que teniendo casi 20 diputados, al mismo nivel que un partido que solo tiene 10. O que solo tienen 6. Pero bueno, empecemos. Esta semana, el episodio, vamos a hablar de, qué nos dejó esta semana, porque la Asamblea decidió dejar todo para el final como buenos ticos. Entonces se aprobaron ¿cuántas fueron? Unas 40 leyes esta última semana. 26. Sí, o sea, solo ayer fueron 21 el segundo debate. Hubo una cantidad excesiva de debates, uno ya ni siquiera sabe en qué terminó las cosas, entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del penoso y vergonzoso momento con el que se retiraron de la Asamblea Legislativa haciendo un berrinche porque les quitaron sus plaquitas decorativas con sus nombres de sus curules antes de tiempo. Sí. Quedó en evidencia que hay muchos a quienes es un golpe en el ego dejar de ser miembro de los supremos poderes. Pero, en fin, también hablaremos sobre la última zancadilla que le metió el PAC a Paola Vega, bloqueándole su proyecto de ley general de salud mental en el último minuto. Y de los datos que dejó este cuatrienio, un poco de, siempre les he dicho que para mí la cantidad de proyectos presentados y aprobados no es por sí mismo un indicador de gestión legislativa, pero también vamos a hablar un poco de esos datos, así como de los datos de asistencias y ausencias al plenario legislativo. Pero empecemos por el principio del fin, creo yo.
cuando el miércoles de esta semana todavía les quedaban 2 días de sesiones, 4 sesiones completas, un conjunto de diputadas y diputados decidieron que no estaba a su altura y que era una ofensa el hecho de que les hayan quitado las plaquitas con el nombre que tienen sus curules legislativos. Hicieron un berrinche que circuló en redes sociales diciendo que ellos seguían ahí y que seguían investidos hasta la medianoche del 30 de abril, como bien dijo Lucho, y que era una falta de respeto. Ahora, ¿por qué se les quitó las plaquitas, Lucho? Sí, resulta y acontece que este año, y parece que por la situación económica del país y como una medida de austeridad, esas placas no se van a hacer nuevas para los 57 congresistas que entran el domingo, sino que se van a reutilizar las actuales, o sea, se les va a borrar el nombre a las placas de los salientes diputados, se pone el de los nuevos, y con eso se ahorran, creo que eran como 300,000, 400,000, medio millón de colones, porque naturalmente es más fácil, sale más barato reciclar que mandar a hacer las nuevas, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, el tema es, bueno, cuando ocurre todo este despelote, ¿verdad? En la sesión de la mañana, el que estaba presidiendo era el vicepresidente, don Carlos Avendaño. La primera en reclamar fue doña Zoila, le siguió doña María Vita y doña María José Corrales de Liberación, que hasta pidió un receso hasta que no se pusieran las placas de nuevo. Y don Carlos, digamos que secundó el reclamo y dijo, sí, ya me contacté con la administración para que vengan a reponer las placas. No fue sino hasta después de ese receso que algunos diputados dijeron, vea, a mí no me pongan ninguna placa, o sea, esto es una tontería, bla, 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 etcétera, etcétera. Y hasta ahí, digamos, se da el datazo, digamos, lo da precisamente Catalina Montero. Las quitaron porque las van a reciclar para poner el nombre a los nuevos diputados. Uh-huh. Eso no se sabía. Y por lo visto eso no se le informó a los diputados de que iba a ocurrir. Entonces, digamos que yo por una parte, por un lado, en una pequeñísima fracción, puedo entender el malestar que tuvieron en el momento, porque estaban bajo el desconocimiento de que el retiro era necesario para listar las placas para los nuevos diputados. La comunicación es clave, ¿verdad? Yo creo que nadie mejor que el ejecutivo saliente que fallo tras fallo tuvo en comunicación puede comprender eso. Entonces, naturalmente, eso no se le informó a los diputados, llegan al día siguiente por la mañana y ven sus curules en sus placas y uno, bueno, ¿qué pasó aquí, verdad? El tema es que los reclamos no estuvieron a la altura precisamente de la investidura del cargo que estaban diciendo tener. El ego es un mal, así como la comunicación es necesaria, el ego es un mal consejero. Y lo fue en este caso y les jugó una mala pasada porque quedaron mal, salieron mal y también... Claro, todo el mundo empezó a reírse de ellos en redes sociales. Yo saqué los clips de los reclamos y naturalmente es como, o sea, ¿qué es esto, verdad? Se evidenció que hay algunos a quienes les va a costar mucho ya no ser relevantes, comillas, porque decía yo, hay quienes nunca entendieron que esa curul no es de quienes están ahí sentados temporalmente. Y esto es un mensaje para los nuevos también. Tienen que tener claro de que ustedes son y todos son transitorios. Aquí. Esto es un simple depositario del derecho de representación del soberano. Sí. Se llama simples depositarios de la autoridad. Exacto. A mí me encanta esa frase, por el simples. O sea, por el énfasis en el simples. Exactamente. No, y es que, porque uno de los diputados salientes un día estos tuvo un encontronazo con un asesor, no puedo mencionar nombres, precisamente por el proyecto de pérdida de credencial de diputados. Entonces ese diputado decía, es que este proyecto es ponerlos a la misma altura que el resto de funcionarios. O sea, señor. Y están a la misma altura, si no más bajo, digamos. Sí, o sea, por Dios, o sea, ni siquiera es algo especial, digamos, el fuero de inmunidad porque lo tiene todo el resto de miembros de los supremos poderes. Lo único especial que ustedes tienen son privilegios salariales. La irresponsabilidad parlamentaria. Y la irresponsabilidad parlamentaria, exactamente. Que les queda muy bien esa palabra. Sí. En fin, pero bueno, así empezó el fin de esta asamblea, diría yo, las últimas 4 sesiones. No podían irse digamos, sin tener ahí una manchita en el desempeño de la semana.
Entonces, eso fue el escenario penoso del miércoles, si no mal recuerdo. Correcto. En fin, después continuaron con las votaciones, que si no me equivoco, este Sí, mes, el que pagó la puya esta semana, naturalmente fui yo, porque este mes, P y P, Lucho, ¿verdad? porque este Sí, mes, pero esta semana, no, esta semana se rajaron, ya con lo de las votaciones, o sea, el miércoles en conjunto hubo 40 votaciones. correcto, este mes de Y ayer abril, también, ayer jueves hubo 40 votaciones, y porque eran nada más para contextualizar un poco, abril recordemos que tuvo Semana Santa, entonces tuvo una semana correcto. menos, pero igual fueron 17 sesiones en el mes. Y en esas 17 sesiones se registraron 168 votaciones de las que Imagínate, registramos nosotros. imagínate. 168, eso es como el doble de un mes normal. Sí, sí. Naturalmente eso también le afectó digamos, en cantidad de, en estadísticas a los diputados que más faltan o a los que menos faltan, les benefició. Sí, pero bueno, ¿qué se aprobó esta semana? ¿Qué fue lo que salió, Lucho? Bueno, vamos a Salieron ver, miles de cosas, pero ¿qué fue lo más importante? empecemos con el lunes. El lunes se le dio primer debate a la ley para traer inversiones de zona franca. Que después se Eh, recibió el segundo debate esta misma Después semana. recibió el segundo debate, correcto. En síntesis, el proyecto lo que trae son descuentos o exoneraciones temporales en el pago de las obligaciones sociales con el FODESAF, con el INA, con el Banco Popular, con el IMAS. No va a aplicar para empresas de zona franca que se instalen en Palmares, Archí, Grecia, San Ramón y Naranjo. Entonces, eso es como un subtipo de gran área metropolitana, porque por lo general, eh, vamos a ver, para efectos de esta ley se les considera como que están dentro de la gran área metropolitana y por ende no van a tener esos beneficios. Pero todos sabemos que a nivel, digamos, de planificación nacional, esos cantones están fuera de la gran área metropolitana, lo que pasa es que están un poquito más desarrollados que, digamos, que la generalidad del resto de la zona fuera de la gama. Ese día no hubo segundos debates, de hecho, fueron solo debates, retrotracciones para alistar para el resto de la semana, entonces brinquemos al martes. El martes se aprobó mi preciado y querido, bueno, no es mío, porque yo no lo propuse, el preciado proyecto de la ortotanasia. Estoy seguro que mucha gente escuchó ese término por primera vez en su vida, incluyéndome. Mm. Eh, de hecho, pusimos un datito de más en el reporte del martes que dice que la ortotanasia se distingue de la eutanasia porque la primera nunca pretende adelantar deliberadamente la muerte del paciente. Sin embargo, al compararlo con el término o con el concepto de eutanasia pasiva, es muy difícil, sino imposible, encontrar la diferencia a la eutanasia pasiva con la ortotanasia. Y la ortotanasia es la ley de voluntades anticipadas de la que hablamos la semana pasada. Usted da un documento en vida con sus, digamos, ¿cómo se llama esto? Con sus capacidades mentales, digamos, en orden, o sea, que usted pueda hacerlo por su cuenta. Deja por escrito que quiere que pase en un centro médico en caso de que usted sufra un accidente o sufra una enfermedad terminal y usted no pueda tomar decisiones por su cuenta en ese momento. Aquí datitos para que los vayan tomando en cuenta. Para formalizar ese documento tienen que hacerlo ante un notario, ante 2 profesionales de salud en la especialidad de medicina, enfermería, psicología clínica y 2 testigos, o ante una persona representante del Registro Nacional de Voluntades Anticipadas y 2 testigos. Esas son 3 opciones, ¿verdad? No es una notaría más 2 testigos y 2 profesionales de la salud, no, son, digamos que excluyentes. Ustedes pueden escoger alguna de esos 3. La característica de los testigos es muy importante porque tienen que ser mayores de edad, con capacidad jurídica y no pueden estar vinculados a usted por matrimonio, unión libre o de hecho, parentesco, hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad o relación patrimonial alguna. Al igual que como digamos con la donación de órganos, eso va a poder modificarse, sustituirse o revocarse en cualquier momento, pero este va a tener una peculiaridad, y es que el documento va a tener que actualizarse cada 5 años, porque como la ciencia y la medicina avanzan todos los días, digamos que en el futuro encuentren una solución a la muerte cerebral. Bueno, creo que estoy siendo muy positivo porque por algo se llama muerte cerebral, ¿verdad? A un daño cerebral irreversible, que por hoy se encuentra irreversible, pero en el futuro los avances de la ciencia y la medicina, bueno, ya esto sí tiene solución, y es esta. Entonces, por eso se impone esa condición de que tiene que actualizarse cada 5 años. Se incluyó objeción de conciencia para el personal de salud que no quiera atender
digamos que cumplir los deseos, las voluntades anticipadas de un paciente. Sin embargo, eso no va a ser excusa para que usted no se le cumplan esos deseos. Y finalmente el Ejecutivo va a tener 6 meses para reglamentar la ley. Se aprobó en segundo debate el proyecto de PACUME, en honor a don, ¿cómo se llama el diputado Guanacaste? Rodolfo Peña. Gracias, que en paz descanse. Esos son $425 millones. Y hubo otro crédito, que es un crédito de apoyo presupuestario con la Agencia Francesa de Desarrollo por $150 millones. La ley de condonación para la formalización y recaudación de cargas sociales, la ley de autorización, tuvo segundo debate. De hecho, hoy el presidente la firmó, entonces solo falta que se publique en la Gaceta y que la Junta Directiva de la Caja, en un acuerdo. La nueva Junta Directiva de la Caja. Sí, que la nueva Junta Directiva de la Caja, en un acuerdo, acepte o apruebe ejecutar la ley, pero creo que primero tienen que hacer un estudio técnico. No se puede nada más acordar, ocupan hacer Exactamente, tienen que hacer estudios técnicos. Sí. Ajá. Se aprobaron ahí varios acuerdos internacionales, convenios aéreos que estaban pendientes desde hace muchos años. La nueva Ley General de Acceso a la Información Pública, de la que hicimos una nota aparte y ya hay unas observaciones, digamos, sí, es muy buena, por el lado de que redujo a la mitad el plazo para la entrega de información pública cuando la ciudadanía la solicita, pasa de 10 a 5 días hábiles. Y si la pedimos algunos de los miembros de la prensa, el plazo es de 48 horas. El problema es que la ley trae en su artículo 8 una norma que se llama límites del derecho de acceso a la información pública y se metieron inclusive resoluciones finales de procedimientos penales, administrativos o disciplinarios. Naturalmente eso es inconstitucional. Entonces yo, digamos, no estoy muy preocupado por lo que pueda pasar, porque bueno, sí, ya me preocupaste. Siempre. Eso estamos. Qué cabrón. En fin, tiene esa circunstancia y ese proyecto. Naturalmente, doña Carmen Chan. Ya decía yo que era una ley muy buena para hacer realidad. Se aprobó en segundo debate la ley para autorizar al Tribunal Supremo de Elecciones a cobrar por las cédulas, la reforma a la ley de cannabis para uso medicinal y terapéutico. Para quitar las licencias para caña, bueno. Correcto. La ley de comercio sobre ruedas ya enmendada, que también hicimos hablamos de eso en un programa. Y se aprobó en primer debate la ley para exonerar del pago del transporte público a personas en pobreza extrema menores de 65 años y a personas con discapacidad certificada por el CONAPTIS. Eso fue martes. Todo eso fue martes. Seguimos en martes. Se aprobó todo fue el martes, Lucho. Eso me tiene que ser un poco más rápido. Sí, exclusión de la regla fiscal para Procomer. Otra exclusión de la regla fiscal. Sí, exclusión de la regla fiscal. Ya el nuevo ministro dijo que hay que revisar eso. Don Nogue Acosta, tal vez lo recuerden de cuando fue viceministro de Hacienda. Sí. Durante esta administración. Sí, tuvo que renunciar porque le habían descubierto que estaba moroso en el pago de impuestos. Creo que era una sociedad que pagaba la educación de uno de sus hijos o algo así. La eliminación de la familia, exacto. La eliminación del aporte de Recope, el Fondo de Ahorro, Préstamo de Vivienda, Recreación y Garantía de sus trabajadores, la exclusión de la regla fiscal de FONAFIFO, la exclusión de la regla fiscal del ICD, la exclusión de la regla fiscal del 911. Y creo que ya podemos parar de contar ahí el martes porque el resto no son proyectos tan relevantes. Miércoles, ya hablamos de que empezó con el pleito de las plaquitas. Ley de cuidados paliativos se aprobó en segundo debate. Se aprobaron múltiples títulos honoríficos y en las plenas, para tristeza de May, se aprobó la creación del Colegio de Profesionales en Salud Ocupacional. Para tristeza de May, porque May está harto de los colegios profesionales. Ciérranlos todos. Como estoy harto yo del régimen municipal, ciérranlos todos. Exactamente. Entonces eso se aprobó ahí. También se aprobó en segundo debate una ley para sancionar y prohibir la propaganda que degrade a la persona adulta mayor. Aquí estoy cambiando el nombre de la ley porque si no, May tiene que aplicar censura. Yo no tengo que aplicar censura, es que la ley en su redacción, en el título que utiliza, usa un concepto racista que es denigrar. Y que no fue enmendado por nadie, ni notado por nadie. Porque pasó en una plena, como he dicho yo siempre. En las no, plenas pero, todo pasa. Pero en las plenas, los proyectos de plenas también van a la comisión de redacción.
Y de hecho esto fue en la plena que creo que tiene la presencia de don Eduardo Cruxan. Puedo estar equivocado, no puedo asegurarlo. El tema es que nadie se percató de eso y nunca se hizo el intento por enmendarlo. Entonces, ahí quedó. Se van a multar con hasta 18 millones de colones la publicidad y la propaganda que se emita en perjuicio de la persona adulta mayor. Entonces, para que los medios de comunicación y las agencias de comunicación y publicidad lo tengan presente. Eso fue miércoles y brincamos al último día, ahora sí. El Jueves se le dio segundo debate a todo lo que estaba pendiente, que ya en su mayoría lo mencioné. Pero relevante destacar la ley de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio, que esto incluye, por ejemplo, becas de estudio para los hijos sobrevivientes de las víctimas, sin importar el rendimiento académico que tengan, atención médica, psicológica, psiquiátrica preferencial en la Caja Costarricense del Seguro Social, un nuevo símbolo nacional, la Morpho Eleanor Narcissus, que es una mariposa. Porque hacen falta símbolos nacionales, por supuesto. Hace poco se firmó la ley que reglamenta el uso de los símbolos nacionales, la bandera, de estandarte y demás, y yo sinceramente podrían eliminarlos todos si por mí fuera. Wow, claramente May no es una persona patriótica, digamos. Patriótica sí, no nacionalista, son dos cosas distintas. Ahí está el detalle, May. Y la ley de reinscripción de sociedades disueltas. Esto es, digamos, una ley que viene a echar para atrás temporalmente la medida que se implementó cuando se emitió la nueva ley de impuesto a las personas jurídicas en la administración pasada. Pasada estoy hablando de la de Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Todavía no, esta todavía no se ha ido. Sí. Que era que si las sociedades no pagaban el impuesto en determinada cantidad de periodos, el Registro Nacional estaba obligado a disolver la sociedad. Pues bueno, esta ley viene, digamos, a revertir eso en caso de que la sociedad pague lo que debe. No va a ser para siempre, ¿verdad? Entonces, ahí queda. Y se aprobó un segundo debate de la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. Un dato interesante de esto es que antes estaban incluidos asociaciones de desarrollo, asociaciones solidaristas, sindicatos, digamos, todo ese tipo de asociaciones, no era solo partidos políticos. Pero la condición para que se retiraran las 300 y pico de mociones que se le habían presentado para obstaculizarlo, era sacar precisamente ese tipo de agrupaciones. Entonces, adivina quiénes quedaron nada más. No sé. Partidos políticos y sindicatos. Bueno. El resto tiene luz verde, al parecer, para seguir ejerciendo violencia política contra las mujeres en esas organizaciones. Pero como decimos siempre, la política es el arte de lo posible y esa fue la condición para que el proyecto pudiera salir del atolladero en el que estaba. Al parecer eso es más real la última semana del plenario, digamos, porque los otros, sí. Los otros 4 años no parece que sea que todos lo tengan tan claro como cuando están a punto de irse. Sí, y bueno, además de esas 21 leyes que aprobaron el jueves, dejaron 11 o más, no fueron 16. Dejaron más de 10 primeros debates aprobados, de modo que la votación final de estos le corresponde a la nueva asamblea, incluyendo la reforma constitucional para incorporar el deporte y la recreación. Lo cual yo no entendí. Eso no entendí porque se le dio primer debate, nada más. Entonces ahora... Debate de primera legislatura. El próximo, después de este 2 de mayo, ¿hay que hacer segundo debate todavía de primera legislatura o hay que empezar de nuevo? No, hay que hacer segundo debate de primera legislatura, y esperar hasta el 2023. Ajá. Y hacerle primero, segundo y tercer debate de segunda legislatura. O sea, que es gracioso. No adelantaron nada. No, bueno, lo que adelantaron fue la consulta a la sala. Que ya se puede enviar. Ya se manda, sí, es una consulta preceptiva. Obligatoria. Correcto. Ok. Ley de acceso de justicia para las personas consumidoras. Ahora, importante mencionar, porque la lista de Lucho es extensa, entonces vamos a cortarlo. Importante mencionar uno de los proyectos que quedó pendiente. La ley de faltas al deber de probidad. No, ese ni siquiera llegó a votarse. De hecho, hablemos de eso, de lo que dejaron pendiente. Espérate un momento, antes de decir qué quedó pendiente del todo, qué quedó en primer debate pendiente, o sea, pendiente de segundo debate, que fue el proyecto de ley de salud mental, que estaba para votarse, pero se empezó a mover por debajo ¿cómo es que se llama? De la mesa. No por debajo de la mesa, pero sí, movimientos telilúrgicos, es el concepto, no, sísmicos.
¿Cómo se dice? No uses términos sísmicos en política, gracias, lo detesto mucho. ¿Por qué? Mi lado de ex estudiante de geología con aspiraciones de hacerme sismólogo detesta mucho que usen términos geológicos en política. ¿Cómo no? Si Eh, puedes mezclar tus dos vocaciones, Lucho. no entiendo cómo puedes. No, para nada. Pero bueno, era lo que está. El concepto que estabas buscando era movimientos telúricos. Eso era lo que yo quería decir, pero bueno, no lo voy a decir entonces. Empezaron a moverse por debajo ciertas fuerzas para que el proyecto no se votara, en específico la Asociación Costarricense de Psiquiatría. Me parece que es una asociación privada que trabaja en conjunto con el Colegio de Médicos. ¿Cuál es el nombre de ese colegio? Colegio de Médicos. Colegio de Médicos y Cirujanos. Médicos y cirujanos no lo han actualizado para que sea inclusivo. Nada raro con ese gremio. Pero bueno, el colegio le mandó el proyecto, consulta a la asociación se manifestó en contra y empezó a moverse para que no se votara en segundo debate. También se movió la Unión Médica Nacional, que es correcto, que es el sindicato de los médicos. ¿Y qué pasó? Extrañamente a la comisión de redacción nunca le llegó el proyecto en su versión final, dice la señora diputada encargada de esto, que era Catalina Montero, si no me equivoco. Correcto. Entonces, como no había texto final, no se podía votar en segundo debate y así sorpresivamente se cayó. Que eso es mentira. Vamos a ver. Que hay una circunstancia y aquí tengo que hacer una rebobinación hacia lo que pasó durante toda esta semana. Durante toda esta semana la cantidad de violaciones al procedimiento legislativo que vi fue pavorosa. Porque puedo hablar apurados. Claro, claro, o sea, al parecer en esta última semana el fin justifica los medios. Ya veremos si se me pica la mosca ahí de mandar todo lo que hicieron mal a la Sala Constitucional para que se anule. Pero bueno, por ejemplo, la ley de cuidados paliativos se aprobó en segundo debate sin que el texto final estuviese listo. Dicen que sí estaba listo, pero que lo que no se hizo fue publicarlo en el SIL. Entonces eso en todo caso es una falta del procedimiento porque se viola la publicidad. Si no está subido, o sea, si está listo, pero no está en línea, es como que no exista. Correcto. Y lo que no se ve no existe, algo así, dice el dicho. Pero bueno, dicen que no violaba la publicidad en todo caso, porque el texto actualizado, que sí estaba publicado de último, es el mismo. No sufrió cambios. Ajá. Ocurre lo mismo con la ley de salud mental, pero resulta que con la ley de salud mental no se hizo la excepción. No les dio la gana votarlo porque ya les habían dicho que no lo votaran. Y ahora, sospechosamente la Unión Médica salió a decir, todo orgullosa, que hicieron presión gremial y lobby para que se detuviera. Además. Entonces, claro, entonces de aquí uno dice, claro, aquí hubo una treta política para que esa ley no saliera. Doña Catalina Montero mandó ahí derecho de respuesta, que con mucho gusto se lo publiqué en el mismo lugar, que dice, fueron los filólogos los que no tuvieron tiempo de revisar los proyectos, ni ese, ni la reforma de la Ley General de Aduanas. Lo que se dijo en redes fue que esta era la última zancadilla del fenecido PAC a su exdiputada Paola Vega, porque este era un proyecto impulsado por ella y muy importante para ella. Claro, sí, por implicaciones, digamos, por historia personal. Correcto. Era un proyecto sumamente importante para ella. Y bueno, ahora se atrasa su segundo debate hasta la segunda quincena de mayo. Se atrasa hasta que la nueva asamblea lo quiera votar. A ver, y que empecemos porque si queremos que se vote en mayo, el Ejecutivo lo tiene que convocar. Eso es cierto. Empecemos por ahí. Y segundo, la nueva asamblea tiene que querer votarlo. Porque pueden archivarlo también si les da la gana. Ya cambiaron las fuerzas. Ya no, pero estoy seguro que Andrea Álvarez Marín lo va a retomar. Creo haberle visto una publicación, digamos, como que celebrando el primer debate. Entonces estoy seguro que al menos Liberación sí lo va a mover. Si no es que lo devuelven a comisión. Y la empiezan a hacer cambios. Ya empiezan a hacer cambios, sí. Exacto. Pero bueno, y ahí todo puede pasar. El punto es que no se logró salir con este. No, y con la Ley General de Aduanas habrían sido 700 las leyes votadas en segundo debate. En este periodo no se dio, fueron 698, pero son 696 si quitamos las dos que fueron vetadas y no pudieron ser aprobadas, que fueron pesca de arrastre. 692 expedientes. 696. Pero expedientes, no leyes, no todo, no, o solo leyes. No, solo proyectos de ley en segundo debate.
Y las reformas constitucionales las estoy incluyendo ahí naturalmente, aunque Jesus. llevan 5. Sí, porque aquí esto es un dato que quiero avisar, por si ustedes ven la estadística, digamos, de la Asamblea Legislativa. La Asamblea cuenta todos los proyectos votados en segundo debate, incluyendo los vetados que eventualmente no llegaron a contarse. Entonces, la estadística oficial de la Asamblea dice 698 porque están contando pesca, arrastre y condonación de marchamos. La ley de rebaja de marchamos, perdón, que vetó el presidente Alvarado. Esos dos yo los excluyo. Eran iniciativas multipartidistas, entonces son 696. Ok. Ahí son. Y la de cannabis que se votó, las que se votan 2 veces, cuenta solo una vez. Y solo cuentan una vez, correcto. Ok. De hecho, sí, porque esta última semana hubo proyectos que se votaron en segundo debate por segunda vez. Ok. Entonces, ahí también hice la modificación a nivel de Excel, que es lo que usamos, para que solo se contabilizara una vez. Ahora, pero sí, o sea, si lo contamos, las votaciones de segundo debate son más de 700. ok. Ahora, Por los repetidos, por los anulados, por los vetados, etcétera, etcétera. casi 700 leyes, ¿y qué no se aprobó? ¿Qué quedó pendiente? Bueno, queda ¿El enganche salarial? ¿Deshacerse el enganche salarial? Pero sí, queda pendiente, para mí primordial, la ley de pérdida credencial. Correcto, ya se van a cumplir más de 4 años desde que se aprobó esa reforma constitucional. Ya tengo lista la acción de inconstitucionalidad por omisión. El Para tema la es que nueva asamblea. sí, el tema es que no la sala me está frenando indirectamente. ¿Por qué? Porque aquí dato curioso, la asamblea está en mora desde hace muchos años con el Código de Ejecución de la Pena. Ajá. Y la asamblea recibía constantes condenas porque esa ley no se estaba moviendo. Ujú. Pero como la comisión un día empezó a sacar las mociones y revivió el trámite, ahora los nuevos recursos de amparo que se han presentado por omisión a la Asamblea Legislativa ya se declaran sin lugar porque dicen, no, ya no es una está omisión avanzando. porque sí lo están avanzando. Ujú. Entonces voy a tener que darle un periodo de tiempo a los nuevos diputados, a la comisión de jurídicos, que era donde estaba, A ver si se para mueve. ver si se mueve. Ok. Exactamente. A ver, que mi objetivo no es ir con una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? O sea, si lo mueven ya por su propia cuenta y lo hacen ley, pues magnífico. Me ahorré tener que solicitarle a un notario que me autentifique la firma. Correcto. Pero bueno, esa es quedó pendiente y eso. Queda Quedaron pendiente eso, queda pendientes. pendiente enganche salarial, que yo creo que es uno de los grandes pendientes de este país, más cuando hablamos de finanzas públicas. Sí, solo que digamos que con eso ya en la administración de Luis Guillermo Solís había metido un decreto ejecutivo que medio lo arregló. No del todo, digamos, no lo eliminó, pero dijo, sí delimitó, digamos, como en qué subidas salariales en determinados puestos sí generan el enganche. Claro, lo que Entonces, pasa es que, ya a ver, paréntesis, en este momento, por el estado de las finanzas públicas, todas las alzas salariales en el sector público están congeladas. Sí. Por eso es que no es un tema, pero entonces justamente por eso es que este era el momento para salir de esto. No Correcto. esperarse a que venga un aumento y tengan que subirle a todos los médicos el aumento proporcional si se lo subieron a los policías, por ejemplo, que creo que siempre era el problema. Bueno, Pero bueno. no sé, ahí está un decreto de la administración de Luis Guillermo Solís que medio lo arregló, pero sí, por la ley fiscal están suspendidos los aumentos salariales y quién sabe por cuántos años más lo van a estar. Eso sí va a ser un problema por el tema de la inflación, ¿verdad? Que ya vamos con la inflación para arriba. No, entonces, los ajustes el por poder- inflación sí se hacen. sí se hacen. Sí, me parece ¿Estás que seguro? sí. No. Yo creo que En el último escenario de final, regla fiscal no recuerdo si estoy seguro, pero Es- ya te confirmo. Seguí es que hablando un momento. es que estamos en el segundo, estamos en el último, digamos. Estoy seguro que en el último escenario de la regla fiscal, yo creo que ni las pensiones se actualizan por inflación. Y quién sabe cuánto tiempo vamos a estar así. Pero bueno, queda pendiente eso. Quedó pendiente también mucha legislación en materia anticorrupción. Yo creo que fueron mínimos los avances, sino ninguno, los que se hizo en estos 4 años. De hecho, las leyes para hacer imprescriptibles los delitos de corrupción fueron archivadas. Sí, Se les sí. negó el plazo Sí, sí, sí. cuatrienal. Ajá. Las pensiones se ajustan con relación al costo de la vida. ¿Y los salarios? Salarios creo dan que los incrementos salarios que no. al salario base. Ajá. Sí, no, los salarios están congelados. Imagínate. Entonces, sí, naturalmente el poder adquisitivo de los empleados públicos va Va de caída. cayendo. Ajá. En la de Correcto. menos, Eso es mientras en la nos de menos veremos una mantenemos en el disminución escenario. que técnicamente actual. no lo estamos, ¿verdad?
sea, técnicamente está activado a nivel presupuestario, pero si vemos la proporción deuda-PIB, creo que ya no estamos no estamos ahí. Ya, es que eso es con base no en el año actual, sino al año anterior. Cierto. Bueno, Entonces, pero bueno. queda pendiente en materia anticorrupción, en materia de... No, sí, la deuda sigue siendo Seguimos en el escenario 4. está por encima del 60 del PIB. Ah, sí, entonces sí, todavía no va a haber aumentos. Lucha contra el narcotráfico, me parece que se hizo muy poco. ¿Qué más? Materia ambiental, acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú queda pendiente el segundo debate. La prohibición a exploración y explotación petrolera. Tampoco logró salir, correcto, aunque sí se logró frenar los proyectos de ley para... No es ley, pero queda pendiente las votaciones públicas para elegir... magistrados. No, para las elecciones en general que se hagan en la asamblea. ¿Qué más queda pendiente? Tomen nota, nuevas y nuevos diputados y diputadas. Sí. Quedó pendiente en materia ambiental, bueno, el acuerdo de Escazú ya lo mencionamos. Materia, digamos, cultural, la asamblea nunca volvió a realizar el segundo debate de segunda vez del crédito para salvar el Teatro Nacional. De hecho, sí, está próximo a vencerse. Sí. Sí. Eso, que ese segundo debate, o sea, creo que de hecho ni siquiera se puso a despacho en esta última legislatura porque no figura en el orden del día. Entonces, si nadie lo pone a despacho, no se puede meter en la agenda. Ese proyecto ya está muerto. Ya está archivado. No, técnicamente no, pero fue presentado el 4 de mayo del 2018. Significa que necesitaría un ¿cómo se llama? Plazo cuatrenal. Plazo cuatrenal antes del 4 de mayo de este año. Lo cual ya no va a suceder porque están en discursos después del discurso del presidente. No van a votar nada de eso. No, pero ¿cómo se llama esto? Por resolución de la presidencia siempre hay que ver las mociones de plazo cuatrenal en el primer. Sí, pero alguien tendría que presentarla. Sí, habría que ver si alguien ya la ¿Quién va a querer si empezar salvando ese proyecto? No sé. Pero bueno, vamos a ver qué pasa la primera semana. La primera decisión de esta nueva asamblea, digamos, ver si archiva eso, aunque yo creo que ya está. Ya fue. Sí, pero bueno, eso es un tema no cerrado, digamos, porque además la votación definitiva no se realizó. La votación de posposición, ¿cómo se llama? De plazo cuatrienal se puede hacer aunque el Ejecutivo no lo convoque, ¿sí, verdad? Sí. Ok. Eso es parte del régimen interno. Ok, todo bien. Sí. Pero sí, recordemos, ese proyecto fue rechazado en primer debate, fue rechazado en segundo debate. Y se le aplicó una moción de revisión, que eso significa que, bueno, hay que repetir la votación en segundo debate. En la gente que ve las sesiones del Parlamento de Estados Unidos, el Congreso, lo conocerá como moción para reconsiderar. Entonces, cuando votan algo, dicen, the motion to reconsider is laid upon the table. Entonces, eso es como la moción se dice moción de revisión, pero sí, es una moción de reconsideración. Es de revisión porque además si se rechaza, queda en firme. Correcto. Es lo que se utiliza en la asamblea para que no tener que esperar al día siguiente. De lo que se abusa. De lo que se abusa, exacto, para no esperar a que al día siguiente el acta para firmar el decreto legislativo y mandarlo al Ejecutivo, sino que para que quede de una vez en firme, se mete una moción de revisión, se rechaza esa moción, entonces el proyecto queda en firme. Correcto. En este caso se metió esa moción, la moción se aprobó porque el proyecto necesitaba 38 votos en segundo debate, si no me equivoco, por ser un préstamo. Pero la moción de revisión es mayoría simple. Correcto. Entonces no estaban los 38, pero sí tenían mayoría, entonces hicieron eso, pero esto fue en julio del 2019. Hagamos increíble. Entonces dije, ahora hay que ver qué pasa. Yo creo que a la próxima semana se archivará esto, es lo más posible. Sí. Ahí haremos la nota cuando ocurra. Ocurra. También quedó pendiente regular el tema de los trabajadores de las plataformas digitales. El eterno proyecto de Uber. Digamos que el proyecto de Uber... Lograron regular Airbnb. Recordemos que, digamos, el Airbnb aquí está regularizado, es legal. Nunca lo lograron con las plataformas digitales. Claro, pero eso fue porque el sector turístico formal hizo un lobby increíble para que eso se regulara, ¿verdad? Porque estaban compitiendo en desventaja. Y
Y siguen compitiendo El en tema, desventaja. el tema es que los taxistas no tienen el mismo lobby en la Asamblea Legislativa desde que el Movimiento Libertario no está en la Asamblea Legislativa. Porque el Sí, Movimiento Libertario era el partido de los taxistas. desde que Otto no está, no, eso no es lo mismo. Sí, ni ese ni el otro, Alfaro. Que no regresen Eh, nunca. Te lo pedimos, señor. Muchas gracias. Eso quedó pendiente, pero también el del tema de los repartidores, digamos, el Uber Eats. De Paola las Vega había condiciones metido laborales de los repartidores. eso tampoco logró sacarse. Pero se sacó, por ejemplo, en contraparte la ley que ya mencionamos, la ley contra la violencia política, que estaba enterradísima. Yo, francamente no veía ese proyecto saliendo, pero salió y se aprobó en segundo debate. ¿Qué más queda pendiente? Bueno, ya hablamos de anticorrupción, de seguridad, quedó debiendo mucho esta asamblea. Lo que hicieron fue elevar penas, crear nuevos delitos, más punitivismo, Muy punitivista la asamblea, eso sí. Hay que reconocerlo. nada digamos, sí, para combatirlo con acciones preventivas. Materia de telecomunicaciones, de cerrar brecha digital, quedó debiendo, no se aprobó la ley la que impulsaba doña Jorleni, la de alfabetización digital no logró Proyecto aprobarse. la red del Bicentenario era. No, pero eso es un pleito de la Contraloría que siempre se pone con peros de no puede meterse la Fundación Omar Dengo, tiene que hacerlo Sí, Fonatel. pero el proyecto de ley iba a solucionar eso porque sacaba la plata de Fonatel para que la pudiera ejecutar el Ministerio de Educación, Correcto. si no me equivoco, y eso también quedó ahí. Quedó pendiente el proyecto del tren, se dictaminó y nunca avanzó. Ajá. Eso sí va a ser un proyecto que tiene que ver esta nueva Asamblea Legislativa. El tren eléctrico. ¿Qué más? Bueno, y no, creo que quedaron muchos pendientes. Sí, muchos, pero... bueno, y dos primordiales. Uno primordial para mí. Se fue a esta asamblea, no se arregló el tema de la milla fronteriza y la gente que vive en zonas especiales. Lo que se aprobaron fueron prórrogas inconstitucionales a la moratoria de desalojos. Como siempre. Entonces, viene la nueva asamblea porque ya se vence la prórroga que aprobaron los diputados, los que se están yendo, aprobaron al inicio de su periodo, se vence, entonces tiene que venir la nueva asamblea, aprobar una nueva prórroga de moratoria que es inconstitucional. Entonces, sigue la gente de las zonas clasificadas, la gente que vive en zonas clasificadas como especiales, siendo usada como botín político, porque no se les da una solución. Que la solución, lo siento mucho, es que no pueden estar ahí. La solución es darles un terreno en otro lugar fuera de esa milla. Correcto. Es que no hay otra, ayudarles de alguna forma a trasladarse. Sí, así es. Eso se siguió usando de botín político y viene la nueva asamblea también a hacer lo mismo. Sí. Pero bueno. Seguimos. ¿Qué más nos dejó esta asamblea legislativa, Lucho? Ya podemos hablar de los datos generales. Vamos a hablar de los datos generales, pero yo quiero hacer un paréntesis aquí para además tirar la última pedrada a los que todavía están. ¿Por qué para mí el dato de cuántos proyectos presentan o cuántos proyectos se aprueban es completamente irrelevante si uno no ve el fondo de los proyectos? Es porque, por ejemplo, esta semana me encontré que la diputada y jefa de fracción de Liberación Nacional decidió meter 10 proyectos de ley para reformar la ley 7600, donde va capítulo por capítulo, cada proyecto es una reforma a un capítulo distinto de la ley, y además no hace reformas significativas, sino que nada más actualiza conceptos. Entonces sí, hay capítulos donde uno podría decir que hay avances, pero hay otros de los proyectos que metió que son completamente intrascendentes. Todo eso en realidad es un proyecto de ley de reforma. Pero bueno, ella para multiplicar, elevar sus cifras de cuántos proyectos presentó, que es la única explicación lógica que le veo yo a esto, decidió meter 10 proyectos para lo que pudo haber sido un solo proyecto. Sí, ahora, esto fue más o menos lo que hizo Erwin Macís cuando empezó a meter una ley para derogar una ley vieja. Correcto, en lugar de una ley para derogar todas las leyes viejas. Que ese sí existía. De hecho, creo que se logró aprobar solo un proyecto, 2 máximo, de ese tipo. De esos, sí, de derogatoria de leyes. Entonces, históricamente obsoletas o caducas. Las y los congresistas tienen prácticas para multiplicar sus números. Ahora, alguien puede preguntar, y es una pregunta honesta, ¿para qué alguien quisiera tener más proyectos presentados? Bueno, porque en 4 años usted se presenta de nuevo para ir a la asamblea y dice, cuando yo estuve ahí, yo presenté tanta cantidad de proyectos.
la gente, si no revisa y si usa eso como indicador, dice, se puede ir y decir, sí, muy buen trabajo, la señora trabajó mucho. Bueno, y ya que May está tirando pedradas a Liberación, yo también voy a tirarle una pedrada al ídolo de muchos, seguro, de los que nos están escuchando. Uno que tiene una técnica más o menos similar es José María Villalta. En la técnica de Villalta, lo que hace es que todo proyecto que le archivan lo vuelve a meter. Correcto. Esa es la Villalta. Esa es la técnica de Villalta. Esta era la de Erwin, que era meter proyectos que podrían ser un proyecto, dividirlo en 30 a ver, sí, lo de Erwin es ridículo y es francamente patético, porque la lógica de la derogación de leyes históricamente caducas y obsoletas es hacer más pequeño la cantidad de leyes que aparecen. Ahora, ¿cuál es el problema con que se presenten tantas leyes? Por ejemplo, cada uno de estos proyectos que esta señora, que María José Corrales presentó, tiene que publicarse en la Gaceta, tiene que ir a una comisión, tienen que hacer audiencias, tienen que recibir consultas, tienen que enviarse consultas por tratarse de temas de derechos humanos, hay consultas obligatorias que hay que hacer. Se le hable plazos de que se le presenten mociones, tiene que votarse cada uno de ellos. O sea, multiplica por 10 el trabajo del Congreso solo ¿Y el gasto? por pura vanidad. ¿Y el gasto? Y el gasto, por supuesto. Aunque no por ejemplo, la Gaceta no les cobra, no les puede cobrar por lo que tienen que imprimir. Pero como la asamblea usa expediente físico, eso es gasto en papel, gasto en tinta, es gasto, naturalmente hay que contabilizar el pago, y la gente que pago, tiene que pago le toca de gente, meterlo y demás. Exactamente, sí, todo eso cuenta. Todo eso es gasto, pero bueno. Yo había pedido hace unos años el costo del trámite de los proyectos de ley. Digo, está desactualizadísimo. Voy a volverlo a pedir para traérselos en un programa venidero. Pero bueno, habiendo hecho ese disclaimer inicial. Y por ese disclaimer de May es que para este periodo no tenemos estadística de cuántos proyectos presentó cada diputado o cada fracción. Lo que sí tenemos es el agrupado de la autoría de las leyes aprobadas. Uh-huh. Eso sí lo tenemos. En su mayoría, de las 696, 234 fueron proyectos multipartidistas. Y de esa cifra, en su gran mayoría se aprobaron en la presidencia de doña Silvia Hernández, que creo que eso es lo que explica digamos, el éxito que tuvo su presidencia en materia de cantidad de aprobación de leyes. Porque priorizó proyectos que tuvieran consenso, que fueran multipartidistas. Y mandó un montón de cosas a plenas, que fue una estrategia que no usaron los demás. Correcto, sí. Yo he dicho que las comisiones plenas siempre se desaprovechan. Me arrepiento de haberlo dicho ahora porque las plenas votan con la mano, entonces no puedo hacer registros de votación. Es que eso es inconstitucional. Sí. Ahí estoy seguro que May puede guindarse de eso para ir a tirarse abajo el nuevo colegio profesional que crearon. Pero bueno, de segundo en importancia están el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Se le aprobaron 148 leyes durante estos 4 años. A Liberación Nacional se le aprobaron 136 y al PUSC 53. El Frente Amplio 30, el PAC 39, el PIN 3, Partido de Integración Nacional 3, Restauración Nacional 23, el Republicano Social Cristiano 2, y esos 2 fueron en este último año, para que se den la idea, y a los independientes 26. Ahora, ahí hay que recordar, tal vez no siempre coinciden, porque puede ser, por ejemplo, que un diputado, cuando era diputado de fracción, se le aprobó, pero después se hizo independiente, entonces se suma entre los independientes. Bueno, en la primera legislatura hay 0 de los independientes, en la segunda hay 1, en la tercera hay 12 y en la cuarta hay 13. Entre más hay más. Entonces, sí, por ejemplo, sí, los proyectos de Paula Vega que se aprobaron cuando ella era parte del PAC se contabilizan en el año, en la columna del PAC. Los que se le aprobaron a ella en este último año, pues se acumulan en la cifra de los independientes. Okay. Pero sí, ahí está la distribución. Hablemos ahora de asistencia y votaciones. Pedriño. Ay, el infame. No, voy a hacer una aclaración. Digamos, cuando estaba montando esta información, me di cuenta que ustedes recordarán que tras el escándalo con Ivonne Acuña, el directorio legislativo tomó una decisión de empezar a ser más estricto con los permisos y pedirle a que las justificaciones tuvieran documentación que la fundamentara. O sea, no solo que fuera, estoy ocupado en cosas atinentes a mi trabajo. Eso hizo que la ausencia durante el mes de abril, que fue el primer mes en el cual se empezó a aplicar esta modificación, creciera exponencialmente a lo que venía sucediendo.
digamos, en enero de este año estábamos en 79% de promedio de asistencia mensual, o sea, en ese mes. En este mes de abril cerramos en el 89%. Este es el dato más alto de promedio mensual en varios meses. Creo que desde abril del 2021. Desde mediados del 2021. Correcto. Y además, cuando uno se revisa, hicimos la revisión, ¿cuántos congresistas no tuvieron asistencia perfecta durante el mes? Este fue uno de los meses en los que más congresistas tuvieron asistencia perfecta. Hubo 27. Eso es casi la mitad. 2 menos de la mitad, de hecho. Y, digamos, de los 48 meses de todo el cuatrienio, este era el mes número 11 con mayor cantidad de congresistas sin ausencias en todo el mes. Pero cuando uno revisa, se da cuenta que ¿cuáles son los meses que tienen más congresistas con asistencia perfecta? Bueno, los 2 primeros, mayo del 2018 y junio del 2018, cuando llegaron todos valientes y empunchados a trabajar. Uh-huh. Y los demás son meses de pandemia, digamos del 2020, donde había menos sesiones y donde las sesiones también eran mucho más cortas. Llegaban, votaban y se iban. ¿No? Eran menos sesiones, eran más cortas y al ser menos sesiones, por ende, la dieta valía más. Exactamente. Entonces, el perjuicio económico de faltar a esas sesiones era muy alto. Era mucho más alto, exacto. Y cuando uno ve por fecha, digamos, venían en 2022... En este año, en los últimos meses, en noviembre del año pasado, hubo 6 congresistas que tuvieron asistencia perfecta, nada más. Uh-huh. Después fue diciembre 17, 18, 16, 15, y ya en abril, cuando se aplica esta nueva medida del directorio, vuelve a subir hasta 27. Esa cifra no había sido tan alta desde diciembre del 2020, último mes de la pandemia de ese año, digamos. Uh-huh. Entonces, se puede afirmar que la medida del directorio sirvió para que por lo menos dejaran de presentar justificaciones baratas a sus ausencias. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, lo que no cambió fue la asistencia a las votaciones. El promedio de asistencia se mantuvo en lo que ha venido desde el mayo del 2021, más o menos. Y fue el 69%. Ahora hay que recordar que la asamblea requiere de por lo menos 2/3 partes para votar. O sea, el promedio de asistencia a las votaciones nunca va a estar por debajo del 66%. En abril de este año se ubicó en 69%. Eso quiere decir que estaban en promedio con 15 ausentes todas las votaciones a lo largo de todo el año. De hecho, ese dato, uh-huh. Yo saqué el promedio de ausentes en los segundos debates, uh-huh. De todos los segundos debates que se hicieron en plenario, y me dio que el promedio fue 14. En promedio, en cada segundo debate había 14 diputaciones ausentes. Ausentes, sí, es como por ahí anda. Sí. El promedio de todas las votaciones fue 69, entonces imagínense, o sea, eso es... Sí, dos datos también ahí anecdóticos. Nunca hubo una votación de segundo debate en la que estuvieran los 57. Nunca. No, porque eso es cuando uno revisa las sesiones en las que están las y los 57 son las del 1 de mayo. Correcto. Son las únicas, usualmente, las del primero y las del discurso del presidente que sucede el día después. Bueno, y a veces hasta que eso se dan el lujo de faltar. Pero solo hubo 2, lo más cercano fueron 2 proyectos de ley en los que hubo 55 votos a favor y 0 en contra. Entonces hubo 2 ausencias. Y no fueron proyectos relevantes, fue una autorización en una municipalidad de Turrialba para segregar un terreno y donarlo, y una autorización, y la autorización de condonación tributaria para el régimen municipal, que estoy seguro que fue en tiempos de pandemia, en el Museo de los Niños. Es probable. Lo otro es entonces, bueno, este tema de los que llegan, firman y se van, es un pendiente que queda de parte del directorio, porque doña Silvia había dicho que se iba a buscar una forma de resolver esto. La propuesta de lucha siempre ha sido que se busque una fórmula en que las votaciones sean proporcionales a la dieta que reciben. A ver, técnicamente no lo dejaron pendiente, pero no lo dejaron pendiente. Las jefaturas de fracción metieron una reforma al reglamento para hacer el cambio. El tema es que yo digo que ese cambio, como lo propusieron, no basta. Dice, pero esa reforma no se aprobó. No se aprobó, exactamente. Entonces quedó pendiente. Aunque no sirva, o sea, aparte de que no funciona, quedó pendiente.
Exacto. Sí, porque la solución de ellos era pasar asistencia al final. Correcto. Entonces la gente llega al inicio y llega al final y ya. Y de hecho lo empezaron a hacer. Pedro Muñoz y Eric Rodríguez empezaron a hacer justamente eso. O sea, si vemos las votaciones en el orden en el que se hacen por día, ustedes van a ver que quizás aparezcan en una sesión, en una votación al inicio. Se van toda la mitad de la sesión y llegan a las últimas. Entonces empezaron a hacer justamente lo que esa reforma del reglamento pretendía subsanar. Correcto. ¿Cuánto faltaron Pedro Muñoz y Eric Rodríguez para que se den cuenta? Los dos, Pedro Muñoz, nosotros registramos en total 2.130 votaciones en nuestra plataforma de delfino.cr/inclinada asamblea. Pedro Muñoz estuvo ausente en 1.205 de esas votaciones. Eso es el equivalente al 56.57%. Faltó a más de la mitad. Correcto. Mientras que Eric estuvo cerca porque él faltó a 1.049 votaciones de las que registramos. Eso fue el 49.24. Le siguen doña Ivonne Acuña, que no llegó a una votación, no llegó a una sesión del plenario desde el 17 de diciembre del año pasado. Estuvo ausente en 968 votaciones, junto a Franji Nicolás, que tuvo su periodo de maternidad y una incapacidad médica, entonces estuvo como 4 meses ausente. Correcto. Igual, Franji y Ivonne son las dos que más ausencias a sesiones acumularon. 193 doña Franji, 192 doña Ivonne, de las 758 sesiones que registramos. Correcto. Le sigue don Giovanni Gómez, un desconocido para muchos, que acumuló 174 ausencias. Las ausencias de Franji a votaciones no están del todo, vamos a ver. Franji no todas se justifican por sus permisos. Sí. Porque ella tiende a faltar cuando a salirse de votaciones que no le gustaban. Correcto. Y eso lo vimos y lo expusimos aquí así cuando estaba tramitándose el plan fiscal. Esa es la técnica Franji. Esa era la Franji, exacto. Tema complejo que me pueda comprometer mi futuro político, me salgo. Correcto. Y bueno, pero hablemos de lo positivo también. ¿Quiénes tuvieron la mejor asistencia durante estos 4 años? Ahí está Walter Muñoz del PIN, que solo faltó a 23 sesiones. Ajá. No, dale, comenta. Walter Muñoz Céspedes faltó a solo 23 de las sesiones, de las 758 que se realizaron. Ignacio Alpizar faltó solo a 25 y queda empatado con José María Villalta, quien faltó también a solo 25 sesiones. Ahora, don Ignacio es de esos diputados que yo considero que pasaron sin pena ni gloria por la Asamblea Legislativa. Exacto, porque es que aquí, a ver, los que no llegan son un descaro, pero hay algunos que llegan que tampoco hacen nada más que llegar, lo cual es... Hacen acto de presencia. Exacto, cumplir con su obligación, porque recordemos que las y los diputados tienen la obligación constitucional de estar en sesión de 3 a 6, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a jueves. Son sus sesiones. Y eso es su trabajo. Bueno, y para volverme un momentito, otro, digamos, que de los diputados intrascendentes de este periodo cuatrienal fue Giovanni Gómez, que es el tercero más ausente. Correcto. De todos los 4 años, porque tuvo 174 ausencias. Entiendo que también tuvo algún plazo ahí por justificante de salud, pero nunca supimos si era cierto o no. Entonces, ahí está figurado, y en todo caso, ya ustedes saben que nosotros no, la data es data. No contamos si la ausencia está justificada o no, o sea, cuando lo explicamos gráficamente sí ponemos un asterístico, pero a nivel de base de datos, ausencia es ausencia, justificada o no. Correcto. Y en la mejor asistencia a las votaciones, José María Villalta sí quedó de primero, solo faltó a 141 de las 2.130 votaciones que registramos. Menos Ignacio, de un 1%. Ajá, Ignacio Alpizar faltó solo a 165. Y aquí no está Walter Muñoz. Walter Muñoz sí tuvo un índice de ausencias a votaciones un poquito más alto porque no quedó en este top 3. En el top 3 quedó Jorge Luis Fonseca con 177 ausencias a votaciones. Entonces, esos son, digamos, la contraparte de Franji, Ivonne, Giovanni, Eric y Pedro. Correcto, aunque hay que señalar, el llegar no es suficiente. O sea, yo creo que yo el Congreso lo acomodaría como en 4 grupos. Están las y los buenos diputados, las y los nefastos, y las y los que no llegan pero no estorban, y las y los que llegan pero no estorban. Bueno, mira, ya nos pasamos de la hora de programa.
pero... Pero es que es el cierre, Lucho. Esto fue todo. Sí, no, Esto fue todo. No, precisamente por eso quiero proponerte un ejercicio aquí mismo. Hagamos un repaso rápido por la lista de los 57 y justamente clasifiquémoslos en esos 4 grupos que vos dijiste. Volvelos a mencionar. Son las y los buenos, Los buenos, las y los nefastos, nefastos, los que no llegan, pero o sea, los que no están, pero no estorban, y los que están, pero no estorban. están, pero no estorban. Ok, empecemos, vamos en orden alfabético. Aida María Montiel Héctor, diputada de Liberación por Guanacaste. Este va a ¿Cómo ser un la ejercicio clasificas? imposible, Lucho. No, a ver, a primera oído, rápido. Yo ahí te diría que está entre las y los buenos, tuvo buenos proyectos. Tengo que revisar si llegaba, eso sí, porque es que no me sé de memoria la asistencia de Ok, todos. don Mario Castillo. Mario Castillo es X. Creo que yo lo clasifico como entre los que están, pero los que no estorban. Floria Segreda. Floria Está, nefasta. pero no estorba. ¿Es nefasta para vos? Pues sí. Interesante. Carlos Avendaño. Entro yo, está, pero no estorba, a mi criterio. Si vos te Ok. quedas callado, lo clasifico yo. Otto Roberto Vargas. Está, pero no estorba. Muy bien. Walter Muñoz Céspedes. Está, pero estorba. No, sí, el problema es que ese no es un grupo de los que pusimos, porque es bueno, nefasto, no llegan, no estorban y están, pero no estorban. Es un nuevo grupo, está, pero estorba. No, de hecho no. O sea, para mí Walter Muñoz es un nefasto. Ok. Por todo el obstruccionismo de agenda, Segundo, por su edad, por el papelón que hizo en la interpelación de Daniel Salas, etcétera. Luis Fernando Chacón Monge, Liberación. Ese está, pero no estorba. Araceli Salas Duarte, esa es Ese prácticamente es quien... Araceli Nefasta. no está, pero no estorba. Sí, Araceli casi que no está, pero no estorba. Doña Zoila, Soy la... Uf. muy Es que lento. Tuvo una semana muy, muy mala ella. Sí, pero no vamos a A ignorar 4 años, casting. ponerla dentro de las Exacto, buenas. entonces. Está entre las buenas. Don Rodolfo Peña Flores, que en paz descanse. Ok. Ese era de los que estaba, pero ese, No. ese se merece una categoría especial. No vamos a hablar mal de los muertos, así que pasemos al siguiente. Jorge Luis Fonseca. Don Jorge está, pero no estorba. Está, pero no estorba. Shirley Díaz, nefasta. Ese ni siquiera tengo que esperar a que me lo digas. Patricia Villegas. Silvia Ping. Patricia está, pero no Silvia estorba. Patricia. Está, pero no estorba. A mí me parece que está entre los nefastos. Pero Me- bueno, María Vita Monge Granados. Está entre las Uf. buenas. Entre las buenas. Drago Dolanesco Valenciano, nefasto. Nefasto. Ignacio Alberto El Pizar Castro, Está, pero no independiente. estorba. Silvia Vanessa Hernández Sánchez, por supuesto que está entre los buenos. Harlan Hoppelman Páez. Es Harlan, suave para ver si él llega. Yo Yo creo que Harlan está entre, no llega y no estorba. Harlan llegó al 87% de las sesiones, 71% de las votaciones. Digamos Está, que pero no estorba. Está, pero no estorba. José María Villalta. Está entre los buenos. Ana Lucía Delgado. Está entre los buenos. Jonathan Prendas. Nefasto. Ana Karina Niño. Uf. Muy lento. Esto puede ser controversial, pero yo Tuvo tengo un que poner a cambio en doña- su gestión, digamos. Empezó bien, pero terminó irrelevante. No solo irrelevante, vieras que su manejo en la presidencia de la Comisión de Económicos ha sido seriamente cuestionable a nivel de procedimiento. Entonces, está, pero no estorba. Ivonne Acuña, nefasta. Nefasta. Esa no Carolina, está del todo. esa no está. Carolina Hidalgo, Es buena. Paola Vega, Buena. Franji Nicolás, Nefasta. Roberto Thompson, Bueno. Luis Ramón Carranza, Nefasto. Nilsen Pérez, Buena. Eric Rodríguez, nefasto. Nefasto. Erwin Macís. Pues, Yo creo que Erwin no. si tuvo bajamos su la gl- barra, está entre los buenos. Pero no, pues no vamos a bajar barra. Tuvo su glow up demasiado tarde. Ok. Está, pero no, está, pero no estorba. María Inés Solís Quiroz. Esa no cuenta porque no llegó al final. Sí, pero si estamos contando Ivonne Acuña, solo que la No, pero estás es que Ivonne contando no porque renunció, Ivonne no renunció a su curul. Bueno, para mí María Inés se fue a un despeñadero, así que yo la pondría entre las nefastas. Daniel Ulate Valenciano. Ese está, pero estorba. Está, pero estorba. Esa es una categoría especial que no tenemos. María José Corrales. Uf, esa es complicado.
Yo diría que ella está, pero estorba. Wow. Paola Valladares, para mí es una de las buenas diputadas. No sé vos. Ajá, ajá, Xiomara Rodríguez, está pero no estorba, ajá. a mi criterio. Pablo Heriberto Barca. Ese está, pero estorba. Laura Guido. Ahora es de las buenas. Catalina Montero. Está, pero estorba. No, está, No. pero no estorba. Ajá. Nidia Céspedes, nefasta. Nefasta. Enrique Sánchez. Ese es bueno. Luis Antonio Aiza, está pero no estorba. Está, sí, está, pero no estorba. Welmer Ramos. Es nefasto. Wow. No, Pedro no. Muñoz, Welmer no es nefasto. Welmer está, pero no estorba. está pero no estorba. Ok. Pedro Muñoz, nefasto. Ajá. Giovanni Gómez Obando, Ese no está. no está y no estorba. No está y no estorba. Ese es el primero que ponemos en esta categoría. No, el segundo. La primera fue Araceli Salas. Tomen nota. Oscar Cascante, nefasto. Ajá. Milady Alvarado Arias. Esa está, pero no estorba. No, vieras, bueno, sí. Sí, no voy a bajar la barra, pero si la bajáramos, doña Milady entraría junto con Erwin dentro de los buenos diputados. No, datito aquí interesante, positivo de ella. Colgó las tijeras, en el sentido de que ya no va a ser estilista, va a ser abogada. Oh, wow. Confío en que doña Milady aprenderá ahí sobre el principio de igualdad, no discriminación, etcétera, etcétera. Mis mejores éxitos en su carrera académica y como abogada. Entonces, ¿cómo la ponemos? Está, pero no estorba. Correcto. Jorleni León. Bueno. Futura presidenta ejecutiva de Limas. Sí. Carlos Ricardo Benavides. Bueno. Carmen Chamora. Nefasta. Melvin Ángel Núñez Peña, ni siquiera tengo que Nefasto. preguntar. Wagner Jiménez Zúñiga. Uf, viera qué complicado, pues yo creo que Wagner tiene una mejor imagen que desempeño. Yo diría que está, pero no estorba. Gustavo Viales. Uf, es que el narcotráfico, viera que me hace complicado tener una Está- buena opinión de él. Yo diría que nefasto. Yo lo pondría en los que está, pero no estorba. Tampoco para castigarlo tanto. Pero bueno, sí, el narcotráfico no es cosa severa. Bueno, ahí queda disputado. David Gurzón, nefasto por su Nefasto. pasado violento. Eduardo Cruxen. Cruxen no estuvo, pero estuvo, digamos, por su presidencia no lo podría poner dentro de los peores, ni de que no está, aunque él faltaba bastante a sesiones. Está, pero no estorba. Ok. Marulín Azufeifa. Marlene está, pero no estorbo. Y el último es Víctor Morales Mora. Víctor Morales, yo diría que tuvo una buena gestión. ¿Cuántos aquí quedaron? ¿Cómo se distribuyó esto? Tenemos 16 buenos, Ajá, 17 nefastos, ajá. 2 no llegan, pero no estorban, 19 están, pero no estorban, y 3 están y estorban. Sí, esto es una distribución normal, básicamente. Interesante. Bueno, Muy interesante. pero sí, para rescatar de los buenos, entonces, Aida María Montiel, Zoila Bolio, María Vita Monge, Silvia Hernández, José María Villalta, Ana Lucía Delgado, Carolina Hidalgo, Paola Vega, Roberto Thompson, Nilsen Pérez, Paola Valladares, Laura Guido, Enrique Sánchez, Jorleni León, Carlos Ricardo Benavides y Víctor Manuel Morales Mora. Creo que en su mayoría son mujeres. Me parece. Yo lo que quisiera rescatar de esto, porque estoy completamente seguro de que esto va a generar controversia entre la gente que escuche, porque muchos no van a estar de acuerdo con muchas de esas personas. Lo que pasa es que esto también es una cuestión de momentos y de temas. Yo creo que Sí. ningún congresista es perfecto como para, ni que son 5 A ver, quienes destacan única y sí, exclusivamente. el mejor Hay- ejemplo es de Doña Zoila. Hay temas en los cuales la gente destaca y lo saca adelante. Hay cosas y momentos en los cuales se destacó y se sacó adelante. Y eso también hay que reconocerlo. Y entonces una valoración global de 57, escoger solo el top 10 durante 4 años es complicado. Es complicado y yo creo que también dejaría mucha gente por fuera que merece un cierto reconocimiento. No me Así es. arrepiento de ninguno de los que están entre los 19 nefastos, eso sí. Ah, no, en absoluto. Sí, definitivamente no. Pero bueno, así quedó. Así quedó. Eh, Así termina esto.
Esta semana, dado que fue excesiva la cantidad de proyectos que se aprobaron, no vamos a poner a competir proyectos. No hay, nadie hizo tampoco algo nada extraordinario, más bien si sacamos el tema no hay diputado de la semana porque ya de las hablamos de la placas. gestión, estamos hablando más Sí. de la gestión general. Así es. Entonces no hay congresista de la semana esta semana. Ese es el nuevo concepto. Y así termina la primera temporada de Curul en Llamas. Vamos a pensar si hacemos otra. Yo todavía estoy pensando. No estoy seguro si volver. May, como dice la intro de Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa porque alguien tiene que hacerlo. Pero puede ser alguien más siempre. Siempre podría ser alguien más. Ese alguien puedo ser yo solo, entonces. Exacto. Imagínate un monólogo. Interesante. No. Jamás no podría ser yo un monólogo. Aquí estaremos de vuelta a partir del próximo domingo cubriendo y sufriendo el nuevo cuatrienio, la nueva Asamblea Legislativa. Sí, ya estamos preparando todo a nivel de base de datos para confeccionar el nuevo. Hoy o mañana asamblea. hacemos pruebas, esperando que todo salga bien, porque es la primera vez que hacemos cambio de periodo en nuestra base de datos. Esperemos Así es, que no crashee todo. invitados desde ya a no perderse el primer episodio de la segunda temporada, porque trae sorpresa. Todo Ya viene llevamos con 2 semanas sorpresa. anunciándolo. Las reglas cambian. Eh, viene con sorpresa. Entonces, invitados a seguirnos acompañando. Muchísimas gracias a todos los que nos confiaron la información legislativa durante estos largos y extenuantes 4 años. Yo creo que yo estaba agotado, francamente estaba agotado, pero ya el que ya se hayan ido me rellenó las energías, digamos. Yo estaba cansado de estos ya un poco. Ocupo Sí, nuevos. Ocupo gente nueva para criticar, porque ya les había dado muy duro a todos. Sí, no, y además yo tengo que irme mentalizando de que no puedo ser tan duro con los nuevos. ¿Ok? Con algunos de los nuevos. Con la mayoría de los nuevos, porque la mayoría de los nuevos no tienen experiencia legislativa previa. Pero ellos querían estar ahí sentados, ¿ah? Sí, con los que tienen pasado siendo asesores, eso sí, con ellos sí voy a ser implacable a nivel de reglamento. Desde ya están avisados. Pero bueno, esperamos que todas y todos estén bien. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá y nos escuchamos la próxima semana con una nueva Asamblea Legislativa. Pura vida. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr